Muchas gracias, Dani, y a todos los compañeros y compañeras que hoy nos hemos dado cita aquí, en este hotel en Málaga, para hacer un repaso de las principales líneas, los principales argumentos que vamos a plantear en la próxima campaña electoral de las elecciones europeas y en las que sin duda nos jugamos mucho, tanto en España como desde luego en Andalucía, y por tanto, y a la luz de estos últimos meses en los cuales hemos tenido una intensa y permanente realidad política de ámbito nacional, que en muchos casos no permite hablar de otra cosa que no sea de esa confrontación y combate permanente del Partido Popular con el Gobierno de España, con Pedro Sánchez, pues hablemos también de otras cosas. Creo que hay que incentivar la participación de los ciudadanos en estas elecciones europeas y para eso hay que hablar de los problemas que tiene la gente y no exclusivamente de los problemas que tiene la derecha con el presidente del Gobierno, el secretario general, que son sus problemas. Mientras tanto, España tiene una economía que va muy bien, una economía que está creciendo muy por encima de la de otros Estados miembros de la Unión Europea y deberíamos preguntarnos por qué. No es posible que arranquemos una campaña electoral de ámbito europeo y no analicemos que esto también es la posibilidad de refrendar las políticas y los resultados que ha tenido esas políticas en estos años en España, especialmente con el liderazgo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus políticas, ¿no? La socialdemocracia europea se enfrenta a una alianza clara de las derechas en Europa para tener una mayoría en el Parlamento Europeo y para, desgraciadamente, hacer lo que escuchábamos este fin de semana en esa lúgubre internacional de la extrema derecha que planteaba que había que combatir Europa o que había que retroceder en las políticas que han conformado el estado del bienestar en Europa, en España, en Andalucía, la salud pública, la educación pública, la inversión en definitiva en los ciudadanos y en su protección. No, todo eso que parece que le sobra a personajes como Milei o como la extrema derecha española de Abascal y en las que desgraciadamente, y permítanme que aquí lo subraye, a veces se mimetiza el señor Feijóo. Parece mentira qué enorme oportunidad tenía de separarse de la extrema derecha y de Vox con esas declaraciones de Milei y qué mal ha planteado la salida y la explicación justamente con una justificación o con la falta de una denuncia clara de ese catálogo de barbaridades que le hemos escuchado, que le escuchamos en Madrid y que le seguimos escuchando, desgraciadamente, como esta pasada noche, ¿no? Ahí es donde vemos que al final Feijóo y Abascal a veces deciden tener exactamente, bueno, pues los mismos registros a la hora de dirigirse a la ciudadanía y me parece grave en cualquier caso. Nosotros queremos hablar ahora de Europa, de por qué están funcionando las recetas económicas, la generación de riqueza, por qué la apuesta del Partido Socialista en España y el liderazgo en la Unión Europea está funcionando en términos de empleo. 21 millones de afiliados, más empleo que nunca para las mujeres, para los jóvenes, un mercado laboral más justo, con una redistribución del salario más equitativa, en el que todavía queda mucho por trabajar para luchar contra la precariedad laboral, para mejorar los contratos, para mejorar los salarios, pero en donde se ha avanzado muchísimo con medidas valientes, ¿no? Hemos demostrado, y hacía mucho que la socialdemocracia no conseguía demostrarlo con sus políticas en la Unión Europea, hemos demostrado que se puede generar riqueza y mejorar la economía y hacerlo protegiendo a la gente cuando más lo necesita. La guerra de Ucrania, los efectos económicos en estos 2 años de la guerra de Ucrania han llevado directamente a que, por ejemplo, la agricultura y la ganadería en España y en Andalucía haya sido una de las máximas receptoras de ayudas directas del Gobierno y de la Unión Europea, justamente porque Europa, ahora con el liderazgo, sin duda, de un gobierno como el de Pedro Sánchez, ha impuesto la tesis de que de las crisis se sale ayudando a los que peor lo van a pasar, porque lógicamente son más débiles frente a una situación económica adversa. Justo lo contrario de lo que hizo el gobierno de Mariano Rajoy y la derecha europea en la anterior crisis financiera. Y esto hay que explicarlo, porque si queremos esta Unión Europea, esta que ayuda, que protege, esta que cuando vienen, en este caso, crudas, actúa de manera coherente y apoya a la sociedad, esta que se pone de acuerdo, por ejemplo, para comprar vacunas y consigue ser la región en el mundo que luche mejor contra una pandemia respecto a cómo lo hacen otras, de manera aislada o de manera egoísta, esta Unión Europea en la que, bueno, pues afortunadamente alguien planteó
y en este caso buena parte de la responsabilidad la tiene quien lidera la candidatura europea del Partido Socialista, a diferencia de otros candidatos y candidatas, quien planteó que la recuperación económica de la crisis de la pandemia había que hacerla invirtiendo justamente en aquellos elementos que nos hacían débiles para enfrentar futuras pandemias o crisis, como las energéticas, como las crisis medioambientales con el cambio climático, o como la fractura social que podía plantear esa brecha digital que claramente es uno de los elementos que más preocupan ahora mismo en las incógnitas que tenemos en el ámbito de escala planetaria, ¿no? En ese sentido, Teresa Ribera, y yo quiero decirlo hoy especialmente aquí en Málaga, porque saben que siempre aprovecho mis visitas a esta ciudad para dejarle un mensaje a mi adversario político y una persona con la que tengo buena relación, pero a la que nunca olvido, que es al señor Elías Bendodo, ¿no? El señor Bendodo fue aquel que dijo un día que el gobierno de Pedro Sánchez quería llevar a cabo lo que él llamó el timo ibérico, el timo ibérico. Resulta que en el momento en el que los precios de la luz, la factura de la luz, alcanzaba récord histórico, en el que los países de la Unión Europea no sabían qué hacer porque las familias, los sectores productivos no podían tirar adelante en la recuperación económica con ese grado de inflación y esos precios de la energía, pues resulta que la respuesta del Gobierno de España y el liderazgo, en este caso de Pedro Sánchez y de Teresa Ribera, justamente planteando una revisión del mercado eléctrico y una fórmula que en el caso de España permitiera contener esos precios, que permitiera compensar a las familias para que no hicieran frente, esa solución ibérica, esa excepción ibérica que fue el liderazgo de España, de Pedro Sánchez y de Teresa Ribera, hoy lidera la candidatura del Partido Socialista en España a esas elecciones del Parlamento Europeo, y mientras tanto seguimos escuchando al señor Bendodo, que en su fracasada aventura madrileña sigue pasando desapercibido, diciendo cosas que realmente pues rayan muchas veces desde el punto de vista político en la ignorancia más supina, ¿no? Por tanto, este es el escenario en el que nos vamos a ver, una derecha o un Partido Popular que cuando el Gobierno de España planteaba soluciones con respaldo europeo, las rechazaba. Fondos europeos, que no vengan a España. Señor Moreno Bonilla, que pedía el aplazamiento de los fondos europeos antes de que ni siquiera hubieran llegado y ya decía que no le iba a dar tiempo a ejecutarlo. ¿Qué razón llevaba? Verdaderamente se le están quedando sin gastar la inmensa mayoría de los fondos europeos. No llega ni al 10% todavía de su capacidad de ejecución de esos fondos. Claro, es que el que no cree en algo difícilmente luego le saca partido y rentabilidad. Por tanto, vamos a tener muchos argumentos, pero también una coyuntura política complicada, de crispación, de confrontación, de ese mal ambiente y esa mala atmósfera que el Partido Popular y la derecha siempre quiere generar frente a unas elecciones para que se disuada la participación de los ciudadanos y para que en definitiva esto parezca de nuevo el enésimo enfrentamiento contra Pedro Sánchez. Pues mire, les voy a dar una primicia. No, los ciudadanos, los españoles, las españolas han visto en los últimos meses hasta dónde está dispuesto a llevar la crispación, lo inútil y lo estéril que es esto y las malas vibraciones que genera en la sociedad española tanta discusión, tanta crispación o barbaridades como las que hemos escuchado este fin de semana, y va a responder claramente como respondió el 23 de julio, diciendo basta ya, diciendo queremos un gobierno de la Unión Europea y queremos un Parlamento Europeo que claramente trabaje y construya como se ha hecho estos últimos años, protegiendo a la gente, transformando la sociedad, siendo capaz de combatir los retos del cambio climático o de la era digital con recursos económicos y con ayuda y cohesión social a los Estados miembros de la Unión. Esa política europea útil para los ciudadanos es la que yo espero que se valore y la que se apoye el próximo 9 de junio. Y sobre eso es sobre lo que vamos a reflexionar y vamos a plantear, lógicamente, en todas y cada una de las provincias. Es la sexta que visito en los últimos 12 días y, por tanto, bueno, pues me quedan aún 2, pero sin duda están siendo bien aprovechadas porque también me permiten escuchar las distintas opiniones que se plantean, la realidad específica de cada territorio, la gestión de los fondos europeos del gobierno del señor Moreno Bonilla o del Estado en este territorio, en esta provincia, y que por tanto tengamos un ángulo, un enfoque práctico y una explicación convincente para lo que van a ser los próximos días, las próximas acciones de campaña.